Valle. Felices fiestas, espero que tengáis una buena entrada de año. No porque todo vaya a ser felicidad y alegría, sino porque sepáis llevar las cosas que os ocurran este año. Y para empezar este año tengo aquí a Fer, Gonzo, Fernando. Yolanda, Yoli, ¿qué tal? La vida que tiene estas cosas, le pedí un teléfono que aún ya llegará. Me dijeron que era muy buena persona, entonces me atreví a llamarle para pedirle un teléfono. Hablamos un rato y le dije, bueno, a ver si en algún momento te animas y haces una entrevista conmigo. Y me dijo que sí, sin ningún problema. Entonces quedamos que, bueno, cuando viniera Vigo nos veíamos y aquí estamos. Y aquí estamos. Gracias por venir. Buen Nadal. ¿Qué tal? ¿Qué es para ti la Navidad? ¿Es especial o...? No, es circunstancial, me refiero a desde que ya hace muchos años no vivo en Galicia, ya no digo solo Vigo, sino en Galicia, la Navidad para mí es la oportunidad de venir a casa, no tanto ver a mi familia, que la veo más a menudo, pero sí que hay muchos amigos o mucha gente a la que solo veo en estos días de Navidad, que también son otra gente de aquí de la ciudad, que se ha ido, que vive fuera, y coincidimos estos días. Lo que pasa que, claro, como la Navidad para mí es venir a Vigo, la Navidad desde que en Vigo es lo que es, bueno. Ha cambiado un poco. Entonces yo antes venía muy ilusionado en Navidad, también por la edad, y era como, joder, vas al centro, yo qué sé, pues ibas al Rinran a comerte un bocata y sabías que ahí empezaba la noche, no tenías que quedar con nadie porque nos encontrábamos. Y ahora pues llevo unos años en que venir a Vigo es planificar, llamar antes, porque yo al centro cada vez voy menos. Lo entiendo. Es incómodo en general, pero dadas las circunstancias también de mi vida, todavía es más incómodo. Así que intento evadirme, pero que la Navidad sigue siendo venir a casa, disfrutar de la familia y de los amigos que no veo el resto del año. O sea que has perdido un poco la magia esa de antes, de lo que significaba para ti la Navidad en el centro. Egoístamente sí, lo que pasa que también ha coincidido con que he sido padre, entonces mis hijos cuando vienen al centro y ven las luces, pues lo flipan un poco. Ahora que son menos niños, empiezan a entender por ahí que, cuánta gente, no bajemos, no sé qué. Bueno, cada uno lo vive a su manera. Para mí eso, intento pensar siempre en Navidad, tiempo de ir a casa, intento venir todos los días que pueda de vacaciones, que son los que tienen las vacaciones de los niños, porque en la tele en Navidad se para casi siempre. Sí. Este año vengo algo menos, pero es normal, o sea, el plan es estar siempre en familia. Si pienso en una Navidad que no estuviese en Vigo, me voy a una que me fui con mis padres, con mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, nos fuimos toda la familia a Lisboa. Y era por escapar un poco de la saturación navideña del Vigo actual. Bueno, mira, ¿cómo es estar en este momento en los medios de comunicación? Porque yo hace años que estoy fuera, pero viéndolo desde fuera, valga la redundancia, me pregunto muchas veces cómo se acuesta la mayoría de la gente por la noche, con qué nivel de conciencia, tal y como desde mi perspectiva se está informando. Porque yo recuerdo, a ti en la facultad te contaron lo del elefante. Yo es que de la facultad recuerdo poco y estuve poco tiempo. Claro. ¿Cómo era? A ver, cuéntame. Nada, que decían que los que informábamos éramos como personas que íbamos con los ojos vendados a tocar una parte del elefante. Entonces uno tocaba la trompa, otro tocaba la pata, otro tocaba la cola, cada uno describía lo que tocaba y eso al final podía conformar la imagen entera del elefante. ¿Qué ocurre? Yo ahora creo que el que toca la cola piensa que es una antena parabólica. Entonces... Está bueno, nunca me lo había contado. Claro, entonces yo cada vez que veo... Porque claro, ya no es contar desde la perspectiva que cada uno tengamos, es contar la verdad de lo que estás viendo. A ver, a la pregunta, yo soy un privilegiado. Porque yo trabajo en los medios, obvio, trabajo en la tele desde hace 20 años, pero es que yo he trabajado en CQC, en El Intermedio y en Salvados. Y eso es un privilegio. Ahí la capacidad de hacer bien las cosas es, digamos, casi exclusiva. No hay muchos programas en los que se pueda hacer eso. De hecho, yo llegué a presentar otro tipo de programa y estuve 2 meses. Me di cuenta de lo que era y dije, no, yo me piro de aquí. Me han ofrecido hacer otras cosas, desde, por ejemplo, presentar informativos, y he dicho que no. Mira, Alfonso. Entonces, yo no considero que estoy en los medios. Yo he trabajado en productoras que han decidido o que tienen por idea tener programas con un distintivo de calidad, con un toque de humor, es decir, que se separan un poco del resto de lo que tú puedes ver en la tele. Entonces,
yo no sé cómo es vivir en los medios. Yo trabajo en una productora que se llama Producciones del Barrio, que es la que fundaron Ramón Lara y Jordi Évole, donde la calidad, la realidad, porque todo lo que se hace en esa productora es no ficción, adaptado para hacer televisión. Pero es que nuestra prioridad en esa productora es la calidad desde la imagen hasta el rigor en el contenido. Que no siempre aciertas, porque luego somos humanos y a veces la cagas, a veces aciertas más. Pero si yo trabajase en los servicios informativos de cualquier cadena, probablemente no dormiría igual que duermo ahora. Me decías cómo se va cada uno a la cama. Yo sé lo que siento viendo la tele. Yo sé lo que siento escuchando la radio. ¿Qué sientes viendo la tele y escuchando la radio hoy en día? Voy a ser muy respetuoso con los compañeros que hacen ese trabajo. Y cada vez encuentro menos espacios en los que me siento cómodo informándome a través de los medios de comunicación. Es exactamente lo mismo. Pero los encuentro. Entonces yo siempre intento ser optimista y digo, sí, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, están en una situación de credibilidad problemática. Se han mercantilizado hace muchos años, la prioridad ya no es el informar, sino el beneficio. El propietario, yo qué sé, del Faro de Vigo probablemente viva a 700, 900 kilómetros. Pero sí, que hay una pérdida también de cercanía. Hacia la cercanía. Pero al mismo tiempo, las nuevas tecnologías han permitido que los periodistas podamos fundar medios de comunicación y vivir de la gente que quiere ver la información que hay ahí, la suscripción. Entonces, yo diría que me cabreo más viendo o intentando informarme a través de ciertos medios, pero a diferencia de hace 20 años, siento la tranquilidad de, bueno, pues apago eso o cambio esa web y me voy a otros sitios donde me siento respetado como lector, escuchante o espectador. Pero yo creo que eso cada vez pasa menos también, porque fíjate, mucha gente identifica determinados programas con determinada ideología también, cuando no es verdad. Quiero decir, porque por ejemplo el intermedio, que yo lo veo, en el intermedio tú puedes encontrar que le dan leña tanto a unos como a otros, porque lo que hacen es objetivamente ver qué noticias sale. Pero mucha gente en cambio identifica que no, que solo se le da leña a los de derechas, por ejemplo. O sea, que hay también una visión en este momento del espectador o de quien escucha o quien recibe también muy polarizada y muy particular. Estamos en un momento, yo creo que muy complicado. Yo intenté siempre responsabilizarme de las cuestiones en las que yo participo, claro, incluso pasivamente, como por espectador. Y ahí estoy 100% de acuerdo contigo. El problema es que la sociedad, o gran parte, o por lo menos la parte de la sociedad que consume medios de comunicación y luego hace para que se escuche su opinión, sobre todo a través de las redes sociales, sí, no quiere informarse. No. Quiere reafirmarse. Efectivamente. Entonces, no voy a hablar del intermedio porque no voy a tirar bueno, hacia mis intereses. La Revuelta, el programa de Broncano. Sí. Como va la 1, como Televisión Española ahora es pública y el gobierno es de izquierdas. Es llevar a un médico que defiende la sanidad pública y ya se le trata de un programa de izquierdas. Ya, por eso. Pero ¿desde cuándo lo público es de izquierdas? El problema ahí no es del programa. No. Es que el espectador, por lo general, la sociedad nos hemos ido convirtiendo en pequeñas burbujas con una certeza absoluta sobre que lo que pensamos es lo correcto. Sí. Entonces, por mucho que hagan ahí los medios de comunicación de forma bien intencionada, no consigues nada. Y lo que hablábamos antes, ¿cuál es el principal objetivo de la mayoría de los medios de comunicación? El beneficio. Sí. Entonces la información se convierte en discurso de nicho. Yo voy a contar lo que sé que quieren mis fieles. Sí. Y eso existe. Lo que me da. Yo esa reflexión la hemos tenido en programas en los que he trabajado en los últimos años. Es que esto que le parecerá a nuestros fieles. Y es una canallada el que en un momento vayas a la parte baja del espectro en el que tú quieres llegar diciendo, bueno, voy a intentar no perder el suelo. Porque si haces algo que sabes que tu espectador ideologizado, el fiel, no le va a gustar, sabes que no te va a venir el que piensa de manera distinta y además pierdes al que viene a ver tu programa porque cree que vas a decir lo que quiere escuchar. Claro. Y hubo un momento ahí en el que dijimos, bueno, pues entonces elijamos bien los contenidos que vamos a hacer. Claro. Y quien haya visto Salvados en los últimos años verá que han ido desapareciendo los políticos y han ido apareciendo las historias de gente anónima de la calle. Con responsabilidad política, pero muchas veces ya ni les vamos a preguntar.
porque eso contamina toda la percepción que la gente pueda tener sobre la historia que acabas de contar. Sí, sí. Y entonces hemos vuelto a la base del periodismo, la crónica, el reportaje, salir a la calle, Sí. hablar con los damnificados y que lo cuenten. Evidentemente contrastar que todo lo que sale es verdad. Yo soy mucho más feliz haciendo eso que teniendo que pensar cómo le sentará esto a la gente que normalmente ve Salvados. Porque ahí no me siento periodista, me siento comerciante. Claro, claro, es que yo te entiendo perfectamente. Lo entiendo, o sea, eso que estás diciendo lo entiendo perfectamente. Porque además hay una cosa, por ejemplo, es que hay mucha gente que ni siquiera quiere saber la verdad. O sea, yo ahora que me he enterado de varias cosas, a raíz de lo que ha pasado en Torrejón con el hospital, me he enterado de cómo funciona el Álvaro Cunqueiro de verdad. Que, bueno, pues yo en mi terapia viene gente que trabaja ahí. Y claro, me parece alucinante. Y me parece alucinante que no se sepa. O sea, que nosotros estamos pagando todos los años por un alquiler de una parte de un edificio que hemos pagado nosotros, que pagamos el personal, pagamos la maquinaria, pagamos... Y que cada cama que añades tienes que pagarles más dinero. O sea, a mí, saber todo eso, y que se enriquecen con la cafetería, con el parking... Digo, pero de verdad que esto, da igual que seas de derechas o de izquierdas, no tienes la capacidad de pensar de forma racional que no tiene sentido. Que tú no puedes pagar este dinero por nada. Pero es que la gente le encuentra sentido si el señor al que vota de forma casi religiosa, es decir, sin capacidad crítica, es, bueno, igual no estoy muy de acuerdo, pero como lo dice el de mi partido, voy con eso. Entonces, yo, claro, al vivir mucho entre los medios y en la información, he llegado a un momento que he dejado de hablar de política o de cuestiones así que tengan que ver con la política en reuniones sociales, porque la mayoría de las veces lo que escucho es a mi amigo Pedro repitiendo las frases que dice Claro. o el otro Pedro, o el otro Alberto, o el otro Santiago. Claro. Entonces es una cuestión de, joder, no escuchamos a los políticos para valorar lo que dicen, sino para saber qué tenemos que pensar. Claro. Entonces probablemente haya gente que no haya sido bien tratada en el Hospital Cunqueiro que defienda ese modelo de gestión porque prefiero no reconocer que políticamente en este aspecto no voto aquello que me beneficia a mí, prefiero no reconocer eso que decir, sí, en ese sentido tenéis razón vosotros y sería mucho mejor el modelo que defendéis vosotros. De un lado y de otro. Lo que decía antes, la gente vive en una certeza que es, para mi gusto, peligrosa. Muy porque peligrosa. Si no tienes dudas Sí. e incertidumbres, no quieres avanzar. No. Te quieres quedar en un solo sitio. Sí. Y te quieres quedar con los tuyos. Sí, sí. Y pues, Cada no hay vez más que más leer libros lejos. de historia para saber a dónde llevan esos caminos. Claro, lo que pasa es que es como que también eso se está olvidando, ¿sabes? O sea, se está olvidando de dónde venimos. Mira lo que ha pasado en Chile. Y fue hace 4 días. O sea, que realmente yo creo que la gente... Yo cuando hice este canal, realmente lo hice intentando la sensación que he tenido siempre desde pequeña. Que la gente pudiera conectar con algo que le pudiera hacer saber cómo estaba llevando su vida y cómo se iba a dormir por la noche. Si con la conciencia tranquila o no. ¿Sabes? O sea, mira, no mires hacia afuera, porque ahora todo el mundo está mirando hacia afuera. Todo lo que pasa nos alporiza, que es una palabra gallega que me encanta. Y ese estado que nos da, nos genera ese miedo de querer aferrarnos a algo que nos dé esa seguridad. Y ese algo nos lo están generando desde fuera también. Sí. Entonces es complicado en este momento. Sí, nosotros en Salvados hemos hecho el ejercicio. Bueno, en Salvados yo intento aplicarlo a todos los aspectos de la vida. ¿Qué es el discurso impositivo? Llega un momento en el que uno hace el análisis de la vida y dice, joder, hay varios aspectos de la vida, varias emociones que son comunes a todo el mundo. Exacto. Explotemos en nuestras historias que contamos en el programa esas emociones comunes a todo el mundo. Exacto. Traigamos a gente buena, traigamos a gente que pasándolo mal ha salido con un buen ejemplo. Y luego la parte política o el por qué pasó, eso lo vamos contando. El contexto es inevitable, tienes que meterlo para que se entiendan las historias. Sí. Pero centrémonos en historias de gente buena, Claro. de emociones positivas. Es lo único que nos une. Y para mí es la única salvación que hay. Es que es lo que yo también siempre digo. O sea, no somos de derechas o de izquierdas. Todo el mundo quiere tener una casa, un trabajo, ¿sabes? Amigos, gente que le quiera. O sea, todo el mundo, en el fondo, toda la humanidad quiere lo mismo, si está en un punto de salubridad mental. Entonces, esta diferenciación de cómo se genera ese bienestar es también un problema, porque la gente se lo está acabando creyendo. Hombre, bueno, el concepto de sociedad civil, que se dice no existe, Ya. pues desaparece muchas veces, Sí. pero cada vez que hay una desgracia o sucede algo que todos nos duele, salimos todos. Claro, y nos Todo el hacemos mundo piña.
Es decir, la capacidad de seguir sintiéndonos parte todo el mundo de lo mismo, con nuestras diferencias, está ahí. Sí. Volviendo a los medios de comunicación, a mí lo que me enfada mucho, y lo que te decía antes, que me cabrea viendo o escuchando, leyendo ciertas cosas, es que a lo que apelan es a lo que nos separa. Exacto. Y lo que nos separa Sí. solo beneficia a los poderosos. Sí. Entonces, lo que Que veo son es... 4. Que son 4. Lo que veo es que gracias al eco que le dan los medios de comunicación, nos están haciendo creer que no nos podemos ni ver. Aparte el embudo cada vez, te fijas que Cada es vez más más pequeño. estrecho. ¿Qué es lo que me jode sobre todo? Que luego ves que la gente se cree ese discurso. La gente prefiere Sí. estar enfadada que de buen rollo. Sí, sí. Y como sigamos dando pasos en ese sentido, volvemos a los libros de historia, hasta que todo se va del carallo y el sufrimiento, el dolor y el padecimiento sea generalizado, general. no nos daremos cuenta de, hostia, aquí ¿Dónde nunca estamos? tendríamos que haber llegado. ¿Dónde estamos? Yo te digo una cosa, yo muchas veces de broma le digo a mis amigos, aquí nos tienen que venir los marcianos. ¿Sabes? Como en las películas. Entonces toda la humanidad y todos nos ponemos de acuerdo y ya verás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene generado por algo superior que ni ellos controlan. Pues por desgracia ¿Sabes? es una cuestión así. Claro, pero bueno, yo creo que en eso, por ejemplo en mi caso, ¿no? A mí me salva mucho el tema espiritual. Yo quería preguntarte, porque claro, tú, que has tenido una relación con lo espiritual complicado, porque al haber estudiado en el colegio que has estudiado, o sea, a mí si un señor que dice que hay un infierno me lo está creando en la tierra, no me puedo creer que crea que existe el infierno. Entonces ahí ya no me creo nada de lo que me cuenta. Yo no sé cómo, porque a mí, por ejemplo, lo espiritual me ayuda a salirme también de todo este caos que hay, que se está generando, ¿sabes? Social. Yo no asocio la espiritualidad solo a la religiosidad. Ah, no, yo tampoco. No, lo que pasa es que te lo estoy introduciendo Pero lo ahora. espiritual está presente, o sea, todo el mundo conecta con algo ajeno a nosotros mismos. Siempre hay algo que te hace sentirte a gusto. Mira, hace poco he tenido un año en lo personal con ciertas complicaciones. Y hablando con un No muy, me digas, no te hablando creo. con un muy buen amigo de cómo conseguir superar esos momentos, me dice, joder, estás a nada de creer en la Pachamama. Y le dije, pues estoy en eso, en lo Sí. natural. Sí, Empecé a darme cuenta, cuando lo estaba pasando mal, que la comida que mejor me sentaba era la más natural, la verdura, la fruta y el agua. Y empecé a prescindir de azúcares, alcoholes, ahora estoy dejando de fumar. Mi espiritualidad va con la naturaleza. Somos lo que somos, Sí, producto de la naturaleza, de la evolución, cada uno le llama como quiera. Y Sí. creo que en esa conexión en esa conexión es donde yo me empiezo a encontrar bien. Cuanto más me alejé o la vida me ha ido alejando de esa base que nos es común a todos, que se puede hacer a base de vicios, consumismo, básicamente consumismo. En el mundo en el que vivimos crees que por poderte pagar un viaje vas a ser más feliz. Yo me doy cuenta que donde estoy más a gusto es cuando voy a la aldea. Al lugar en el que nacieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis A las padres. raíces. Yo no nací, pero vengo de ahí. Y estoy en ese sitio. Y yo nací en Vigo, pero siempre lo digo. Yo me doy cuenta que mi lugar es Río Torto, no es Vigo. Que es el lugar de donde viene toda mi familia. Y luego tiene ese punto de que es naturaleza, pura naturaleza. Las piedras de que forman la casa de mi madre salen de allí. La calefacción cuando yo era niño me la daban los animales que vivían en la planta de abajo. Y ahora con casi 50 años siendo padre, teniendo una vida como la que me da este trabajo que tengo, yo donde me encuentro es en Río Torto. Es donde me encuentro. Entonces mi espiritualidad tiene conexión ¿con qué? Con el lugar del que venimos, con lo que somos de realidad. Evidentemente la religión a mí es algo que me repatea. Claro, yo lo decía por El eso. control de esa espiritualidad que Ya. todos tenemos y necesitamos para autoexplicarnos me parece de las cosas más viles que ha hecho el ser humano. El Sí. ponerte normas en función de tu necesidad de saber qué es tu energía, de dónde viene. ¿Sabes qué pasa? Que yo te lo preguntaba porque mucha gente que ha tenido una relación traumática con la espiritualidad asociada a la religión, porque es lo que se hace en todas las culturas, se ha alejado totalmente de esa naturaleza, de ese sentido de energía, llámale como quieras. Entonces te lo preguntaba por eso, porque además hay una cosa, o sea, yo hace mucho tiempo uno de mis maestros me dijo, la religión existe cuando se muere el maestro que transmite el conocimiento. Mientras el maestro que transmite el conocimiento está vivo, no es una religión. Es como una conexión directa con algo que te da una explicación que te ayuda a ver el mundo. Después todo eso se va transformando.
Y acaba siendo hasta una mentira o una metáfora de eso, que te vas al infierno y yo soy el primero que debo de ir, ¿sabes? Entonces, Pues mira, nunca lo había pensado así, me acabo de dar cuenta, mis maestros fueron mis abuelos. claro, Mis abuelos fueron los que me transmitieron todo lo que ellos habían aprendido y vivido en ese lugar hasta que los disfruté. Claro, por eso tienes esa espiritualidad otra vez enganchada a la naturaleza. Has tenido un año difícil, por lo que sea, y has vuelto ahí a la raíz. Porque la raíz de... Cada uno tenemos nuestra raíz de conexión. Y lo ideal es que la gente encuentre esa raíz de conexión. ¿Sabes? Yo lo que intento hacer siempre es eso. O sea, he dejado de informar en un mundo que ya me parece, pues lo que hablábamos antes, para intentar... Y claro, me causaba curiosidad, porque yo después del programa, y lo entendí perfectamente, ¿no? Ese viaje tan tremendo que es para un niño, en un sitio en el que además crees que te tienes que sentir seguro y que está amparado por algo que es un Dios, ¿sabes? O sea, es que yo soy... Es ya como una chaladura, perdonadme. Pero dije, bueno, ¿y qué? ¿Yo tendré algo de espiritual? Eso lo preguntaba Alfonso. Digo yo, no sé, pero sí. Yo tengo una conexión mucho. con los elementos predominantes de nuestra tierra, de Galicia. Por ejemplo, el deporte que practico, yo he intentado practicar todos los deportes, que si ciclismo, que si ir a correr, y solo me encuentro bien en un sitio, en el agua. Nado todos los días, cuando vengo a Galicia, ahora cada vez menos, pero intento meterme en el agua, en el mar. El agua es el lugar en el que para practicar el ejercicio y desconectar lo he encontrado. Y se lo cuento a mis colegas en Madrid y me dicen, tío, qué coñazo, si es aburrido nadar de un lado para otro. Digo, es que yo no voy a nadar, voy a estar metido en el agua. Sí. Y claro, no voy a estar haciendo el muerto, voy a la piscina y entonces, oye, pues hago el ejercicio y aprovecho. Pero nunca, o sea, ya te digo, he probado casi todos los deportes que se podían probar. Y ha sido la natación, el único en el que me he quedado y el único que he hecho de menos. Y he hecho de menos el agua. Estos días vengo aquí, a mí ver el verde, no sé, la energía es distinta. No tiene nada. La energía es completamente aquí distinta. Aquí la energía, además, en Galicia la energía es muy potente. Yo alguna vez que ha venido alguno de mis, hace muchos años que tengo unos maestros de Siberia, la primera vez que llegaron a Galicia dijeron que de todos los sitios del mundo en los que habían estado, los 4 elementos tenían tanta fuerza que se pasaban 24 horas durmiendo. O sea, decían que la morriña gallega... Sí, bueno, eso sí. Dicen que realmente es la carga energética que tenemos entre el garradón, el granito, el agua, que nos dan unos chispazos cada pocos metros, y en cambio en otros sitios que esos chispazos son cada a lo mejor kilómetros. Por ejemplo, en Madrid, que me falta algo, siempre lo asocié a la altitud. Bueno, y la sequedad, la falta de mar, pero llega un momento que dices, joder, eso me acostumbro. Yo he vivido en Lugo, he vivido en Santiago, no veía el mar todos los días. Pero me sentía en casa. Sí. Entonces en Madrid llegó un momento que dije, coño, será la altitud. Yo soy de Puerto de Mar. Río Torto, que aunque sea interior en Lugo, no llega a creo que son 400 metros de altitud, 500. Y el Cantábrico lo tenemos a menos de 30 kilómetros. Entonces yo en Madrid, la falta de esa energía, siempre he entendido que puede ser la altitud. Siempre intento seguir explicándome qué parte de la naturaleza es la que conecta conmigo, si es por el hábito de donde nací, que probablemente sí. Yo tengo una vida muy gallega en Madrid. Mi mujer es gallega, mis hijos tienen nombre gallego, las costumbres, el cómo comemos, el cómo vivimos, no se diferencia mucho a cómo vive mi mujer en Ogrode, que es de ahí, o cómo podía vivir yo con mis padres, que son de aquí, o sea, viven en Vigo, pero son de Río Torto. Y eso nos da una especie de burbuja de naturalidad que me hace sentir que no tengo que fingir nada. Estás en casa. Yo recuerdo llegar a Madrid sin mi pareja, y tardé un año en adaptarme porque no sabía cómo tenía que ser para encajar en ese lugar. Cuando Marian se vino a vivir a Madrid, a mí me cambió la vida, porque no necesitaba encajar en ningún sitio. Amarraba así, claro. Y entre los dos formamos una entidad y ahí empezó a acercarse gente. Casualidades de la vida, la mayoría de los amigos que hicimos en los primeros años eran argentinos. ¿A dónde se fue casi todo el mundo aquí? Yo he llegado a tener más familia por parte de padre en Buenos Aires que en el propio Río Torto, porque los hermanos de mi abuelo casi todos emigraron para allí. ¿Casualidades? No lo sé, pero los que sigo llamando después de 10 años sin verlos o 12 años son mis amigos argentinos. Me parece acojonante. Ya, pero son estas cosas que te decía antes del tema de la energía también, ¿sabes? O sea, a veces hay conexiones que tú no entiendes muy bien por qué son. Pero yo creo que los argentinos también muchos están muy conectados con Galicia. Sí, o con familiarmente, incluso en algunas de las costumbres o maneras de ser.
Aunque, bueno, ahora también... El disfrutar de la comida como un evento social, el Sí. necesitar que con el de al lado te tengas Claro. que llevar bien, Sí, el poder estar mucho tiempo sin hablarte, pero si un día necesitas un favor de verdad, Que sabes sí. que llamas ahí y ahí te van a atender. Sí. Recuerdo la primera vez que fui a Buenos Aires, era Nochebuena y nos quedamos tirados mi mujer y yo. Y justo me llamó un colega de los de, oye tío, que estoy por aquí y tal, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes plan para esta noche? No, pues la verdad no, vente para casa. Y eso lo hacemos también los gallegos. Sí, sí, Entonces, lo hacemos. Integrar. Intento siempre explicarme, o no me doy por, hablábamos antes de la certeza, intento no tener nunca la certeza de por qué me pasa esto. Cada vez voy teniendo menos incertidumbre de dónde conecta mi espiritualidad, esa parte no racional de nuestros comportamientos. Y creo que está en esto que te digo, en la parte de la naturaleza. Y como yo he nacido aquí y vengo de familia de aquí, entiendo que es este tipo de naturaleza la que a mí me genera una paz interior que muchas otras veces no la tengo. ¿Tú crees que existe la casualidad? ¿O crees realmente que hay una causalidad? Si observas cosas que te han pasado curiosas en la vida, ¿sabes? Pues eso, no tengo dónde pasar la Nochebuena y me llaman. No, casualidades o causalidades, no lo sé. Mira, hace poco hablaba con alguien también cercano que me ha pasado ahora una cosa buena en diciembre. Digo, tío, que las cosas muy buenas que me han pasado a mí en la vida son en el mes de diciembre. Ajá. Para mí es casualidad. Nunca no soy de los que, ¿ves? En diciembre tengo que probar Pues hacer oye, esto. pues qué casualidad, ¿no? Sí, pero Más también extraña. pero he vivido ya 49 meses de diciembre. Pues normal que en 3 meses de diciembre me pasaran cosas que me fueron cambiando la vida. Claro, pero ¿no te pasaron en abril? Porque no me paro a reflexionar qué me ha podido pasar en abril, pero sí. Ya, pero a ver, si Pero tú sí, realmente... hay cosas que me han ido pasando en meses muy concretos. Oye, ¿por qué? Pues porque igual llega el mes de diciembre y recuerdo, pues eso, que es el mes en el que empecé con mi pareja. Y el estado de ánimo te genera algo distinto y eso sí que lo tengo, lo creo a pies juntillas. Si yo estoy bien, todo va a salir bien. Y entonces a lo mejor diciembre es un mes que se acaba el año, la Navidad está cerca, las vacaciones, y a mí me genera un estado de ánimo positivo que hace que las cosas que me sucedan alrededor son positivas. O que las veas más positivas también por tu propio O estado de que ánimo. las veas más positivas. Eso es, o sea, intento siempre explicarme desde la racionalidad sin cerrar la puerta a que hay cosas que son inexplicables. Pero hasta que no lo encuentro el punto de racionalidad, no dejo de analizar el por qué suceden esas cosas. O sea, que sí buscas la parte racional de por qué suceden. Sí, No las dejas no llegan y las dejas pasar y las aceptas y... No, la racionalidad me da tranquilidad y probablemente por la experiencia religiosa negativa que tuve en mis primeros años de vida, intento que no haya nada que no pueda ser explicado que yo considere que condiciona las cosas que me pasan. Ya. Eso creo que sí, pudo haber condicionado. El siguiente paso después de este año será cuando empieces a ver las cosas y aceptarlas y ya las aceptes sin tener que pasarlas por la mente. Probablemente, supongo que sí. Madurarse es eso. Que sí, ya te lo digo yo, vete preparándote. Porque esas cosas a veces, ¿sabes? Es como cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo sabes que esto es un pensamiento o es intuición? Y le digo, porque normalmente el pensamiento se va a pelear con la intuición. Por ejemplo, si a ti tú odias las serpientes o te dan miedo, sí. No vas a pensar, me voy a ir al Amazonas. Entonces, si de repente aparece, me tengo que ir al Amazonas, ese pensamiento ¿de dónde va a aparecer? Porque no puede aparecer desde una mente que tiene miedo, ¿entiendes? Entonces yo siempre digo, lo que te da miedo, o de repente dices, pero yo ¿por qué pienso esto? Hazlo. Porque eso no viene de la mente. Viene de la intuición. Claro, viene de algo conectado con la naturaleza, la energía, lo que tú quieras. Instinto. Yo normalmente cuando sigue tu instinto, el primer pensamiento. Bueno, pues eso es intuición. Porque no es un pensamiento, es como un flash de algo. Porque la mente no te va a decir. Así. Claro, y muchas veces no está de acuerdo con la mente. ¿Entiendes? ¿Cierto? Estoy cortando la zanahoria. Vete a la compra. Pero, o sea, no estoy pensando en ir a la compra. Yo me voy a la compra. Sé que me tengo que ir a la compra. ¿Sabes? Pero no estoy pensando, yo estoy tranquilamente cortando mi zanahoria. Y pasa algo cuando voy a la compra. Pues mira, yo que soy muy de instintos porque creo que ese primer pensamiento es el que vale, es el que más se adapta a ti. Es algo con lo que he visto que, por ejemplo, en trabajos de grupos organizativos grandes se pierde. Que como hay distintos instintos, llega un punto en que tienes que racionalizar y siempre acabamos renunciando.
siempre acabamos renunciando al instinto. Yo tengo una frase con mis compañeros como director que a veces tengo que decir, tíos, por favor, que he intentado resumirlo en, podemos no tomar decisiones en base al miedo. Claro, a la mente. Porque cuando empiezas a A pensar, la mente. lo que evitas son aquellas cosas que te dan miedo. Pues esto es lo que... Y el instinto, cuando sale, el miedo no ha tenido tiempo de condicionar ese pensamiento o esa decisión. Por eso, que yo le llamo intuición, es cuando la mente intenta que no lo hagas. Sí. Porque está basada en el miedo. Y es muy importante. O sea, el problema... El otro día me preguntaba alguien, me hizo una pregunta en el canal y me dijo si yo le tenía miedo a algo, ¿no? Y yo le contesté que yo no es que no tuviera miedo a algo, pero es que yo siempre tenía el valor de enfrentarme a lo que fuera. No le haces caso al miedo. No le hago caso al miedo. Quiero decir, miedos tenemos todos a un montón de cosas, pero yo no puedo tener miedo en una situación que la tengo que superar o que la tengo que enfrentar. ¿De qué me va a servir el miedo? Me va a paralizar. ¿Qué es la religión? Sino Claro. una receta extrañamente aceptable desde mi punto de vista hacia los miedos. Sobre todo la nuestra. A ver, todas las religiones son limitantes, pero es que la nuestra además es un cachondeo, porque tú pagas la bula y comes carne. Que sí, ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos una religión que nos aleja del sentimiento de una unión con una espiritualidad. Pero si la reencarnación está en la Biblia, aunque ellos no quieran verla, ¿sabes? Si Jesús estaba a la derecha del Padre, bajó, vivió, murió, volvió a la derecha del Padre, en cualquier religión eso es la reencarnación. ¿Sabes? Sí, si sí. Jesús es Dios y nosotros somos como Jesús, nosotros somos como Dios. Y no es una blasfemia, o sea, es que todos somos lo mismo. Somos energía, somos naturaleza. Somos células, o sea, la célula, la mayoría es energía. Entonces, la mayor parte de lo que somos no se ve. Se siente. Claro. Entonces, ¿sabes? Yo creo que al final, es que si cada uno conseguimos conectar con nuestra voz interior, vamos a ser capaces de superar este momento tan crítico que estamos teniendo, ¿sabes? Que nos están generando el exterior. Pero para eso tenemos que reconectar. Pues lo que te ha pasado a ti. Sí, igual ahí lo dejas de ver tan crítico, Claro, que claro. lo es, pero es creado. O sea, la sensación de miedo es creada. He estado leyendo un libro estos días que era, ¿pero qué nos creemos? O sea, pensamos ahora que la sociedad y el mundo está peor que nunca. Pues imagínate hace 100 años, o hace 200 años, o hace 300 años. Sí. Y las nuevas tecnologías van a jodernos vivos. Pues cuando apareció Gutenberg y la imprenta, lo mismo decían. ¿Quién lo decía? Los que tenían el monopolio de transmitir el saber. No, y que pues hacían, quemaban libros. Eso es lo que intento con mis hijos de no tengáis miedo, no os creáis aquellos que os dicen ten cuidado con. Escucha tú tus miedos, Exacto. tus cuidados y busca eliminar incertidumbres, básicamente. Y hay un lugar donde hay mucha certeza, que es en el entre nosotros. Sí. En el entre nosotros. Entonces, no sé, es complicado porque cada vez es más complicado y estamos más condicionados por elementos completamente externos, completamente ajenos. Pero creo que esa realidad es la que va a llevar a cada vez a más gente a decir un día, tengo que parar, tengo que volver a encontrarme. Y ese camino para todos es el mismo, Sí. que es eliminar morralla, sacarte el maquillaje, las capas, las vedes y ser tú. Que cada uno es de una manera completamente distinta, Sí. pero al mismo tiempo a todos nos genera placer interno, tranquilidad y felicidad las mismas cuestiones. El cariño, el sentirte querido, el sentirte respetado y el dar cariño y dar respeto. Sí. O sea, el aislarse mata. Sí. El compartir da vida. El salir a hacer la compra te va a hacer tener un día mucho mejor que comprar por Amazon. Sí, eso está claro. Hablar con el frutero, con la carnicera. Eso, como seres sociables que somos, lo estamos perdiendo y cuando lo vuelves a encontrar dices, hostia, qué carajo, vaya día que te digo, ¿qué pasó? ¿Qué fixen distinto? Falache. Mira, yo tenía una paciente que conducía un autobús y un día le pregunté si ella saludaba a la gente al subir o si la saludaba y me decía que no la saludaba prácticamente nadie. Y le dije, ahora vamos a hacer un ejercicio. Empieza a saludar a toda la gente que sube al bus. Mira, la siguiente vez que vino, casi lloraba, me decía, es que me subía gente habitualmente, pues a lo mejor 3 o 4 veces a la semana, gente mayor, que cuando empecé a saludarla, alguna me dio las gracias porque no hablaba con nadie en todo el día. Yo te propongo otro ejercicio. Venga. O a ti y a quien nos escuche. Eso, a cuando cualquiera. vayas a la cafetería, al restaurante, o bueno, donde veas que tampoco es un cante lo que vas a hacer, acabas el café y lo llevas a la barra. Ah, sí, yo soy. Y recoges la mesa. Sí. La sonrisa del camarero o la camarera, la frase que te va a decir, Sí.
te cambia por dentro. Sí. Te cambia por dentro. ¿A dónde vas a querer volver? A ese sitio. O, aunque vayas a otra cafetería, has aprendido que echarle un cable mínimo a alguien, que es hacer este gesto. Toma, muchas gracias, buenos días. Tú sales de ese lugar sintiéndote mejor. Sí. ¿Y cuál es el objetivo cada día que empieza? Sentirte bien. Sí. Si te vas sintiendo mejor con esos pocos gestos, llega un punto en el que si analizas un poco, dices, hostia, ¿qué me hace sonreír? ¿Qué me hace llegar a casa y estar tranquilo? Claro, Saludar al del autobús, claro. Ayudar a alguien que podía estar en tu lugar, abrir la puerta, dar el buenos días. Parece una gilipollez, No lo es. hasta que te pones a hacer. Sí, es verdad. No, yo lo comparto absolutamente. Y entonces que los vecinos te sonrían, que te pregunten por tus hijos, que no sé qué, no sé cuánto, que me gustó el programa de ayer. De repente yo me he dado cuenta haciendo eso, porque yo llegué a un momento en que dije, joder, odio que la gente me salude porque salgo en la tele. Porque no es ni yo ese. Y desde que, volví a mi esencia, que siempre fue esa, de ser muy hablador, y ahora me doy cuenta que soy querido o respetado o por mis vecinos o por la gente de mi barrio, porque les hablo, porque les hago reír, porque les digo, te traigo no sé qué de Galicia, porque trato a la gente como a mí me enseñaron que se trata en la aldea. Y entonces, esto lo digo a mis hijos, vivamos como una aldea. Pensad que estos son los vecinos de Río Torto, Isabel do Treso o Carmiña do Marelo. ¿A qué vas a su casa y no llamas a la puerta, pegas un grito desde fuera? ¿Por qué hay esa confianza? Sí. Pues aunque vivamos en una gran ciudad, saludemos a los vecinos, al del bar de al lado que siempre está fumando un cigarro en la puerta, aunque nunca entremos en el bar, lo vemos todos los putos días. Claro. ¿Cómo no le vamos a decir? ¿Qué tal? Deja de fumar, coño, ¿qué tal? Que tengo ganas de verte mucho más tiempo aquí. Y esa persona de repente dirá, hay alguien que me ha tratado de una forma especial, por lo tanto, me siento especial. No es tan difícil. Y desde la naturalidad. Sí, claro. Porque eso al final es que no debería de ser ni algo impostado ni obligado, ¿sabes? Saludarnos por la calle. Yo cuando a veces salgo y le digo hola a la gente con la que me cruzo, buenos días, me miran como si fuera una marciana. O sea, ya no hay lo de antes, tú vas a la aldea igual que cuando yo voy al pueblo y saludas a la gente. Porque es la gente de toda la vida. Pero aquí incluso gente que te cruzas a diario y a lo mejor les saludas, se sorprenden. Y es esa posibilidad que dices tú, ¿no? De no descargarte durante el día, sino de ir recargándote. Eso es, mira qué buena, ¿ves? No descargarte. No descargarte. Esto que decía antes de la tele, yo entro muchas veces en un restaurante y te mira la gente. Ah, claro. ¿Cómo me he sacado ese rollo de no me mires? Cada vez que me cruzo la mirada con alguien en un restaurante, buen provecho, disfrute usted de la comida. Y la peña se queda flipada. Y yo me cargo. Cuando me siento a comer, ya no estoy deseando irme de ese restaurante porque no quiero que la gente me mire y me siento incómodo. No, me apetece porque aquí me mira hago un gesto así, me voy cargando de energía. Y otra cosa que vas descubriendo es que cuando tú estás cargado, los de alrededor, También. que en mi caso particular casi siempre son mi familia, mi mujer y mis hijos, se cargan. Claro. Y tío, yo veo a mis hijos que son chavales súper sociables. Y me lo dicen mis amigos ya de mi edad o mayores. Digo, hostia, es que tus hijos saludan, hablan, se sientan en la mesa con los mayores, no se aíslan. Pues eso ha sido a base de ver que su madre y yo somos, que no nos podemos quedar callados con la gente. Y que incluso puedes decirle a alguien algo feo, en plan, tío, vaya mandarina me diste ayer, con una sonrisa en la boca. Ya, sí, y sin acritud. Sí, porque además, ya se está demostrando científicamente, las emociones positivas tienen un nivel de vibración muy alto, las emociones negativas tienen un nivel de vibración muy bajo. ¿Sabes? O sea, ya hay cosas que científicamente se están demostrando. Y eso al final es un tipo de conocimiento que cuando lo aplicas te das cuenta. Porque eso que dices tú es muy inmediato. Pues anda que no hemos tardado en darnos cuenta de lo importante que son las emociones en nuestra salud. Ya no solo mental, en la salud física. Ya. Pero eso es algo que yo creo que ya hay médicos que empiezan también a reconocerlo y a decirlo. O sea, ya hay médicos que empiezan a relacionar incluso a través de la medicina tradicional china. O sea, alguien va con un problema, ¿sabes? Yo hace unos años una amiga, y la madre fue con un problema en una mancha en una pierna y el médico mandó una placa de pulmón y tenía un pequeño tumor. Conexiones entre Claro, porque eso es medicina tradicional china. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Ya hay muchos médicos que se están adentrando, porque yo, por ejemplo, yo no soy anti nada. O sea, yo creo que si hay pastillas para que tu azúcar o tu tensión o tu corazón funcionen bien, tú no tienes por qué no tomarlo. Pero creo que todo es complementario. Yo creo que hay cosas a las que no tienes por qué a lo mejor llegar de forma química y hay algo aún natural que te pueda ayudar, ¿sabes? Yo cuando viene la gente se piensa que yo soy anti algo, no soy anti nada. Porque además creo que a cada persona le va bien algo diferente a lo que me puede ir a mí. Lo que sí creo es que hay que tener la conciencia de si eso te va bien de verdad. O es porque te lo han dicho,
o si hay una ¿sabes? alternativa O sea, más... claro, sí, claro. que depende más de ti, el ejercicio físico. Por ejemplo, que en España en general se hace muy poco, sobre todo la gente mayor, comparado con otros países, ¿sabes? Yo creo que aquí tenemos una carencia también con eso, con el tema de ser personas físicamente sanas. Aparte, está con lo de ejercicio para gente mayor, ve a caminar. No, caminar está guay, pero la gente mayor necesita apoyarse para levantarse de una silla. Joder, ejercicios de mano. Sí. Es decir, el ser humano siempre ha pensado que el progresar, el desarrollar es cada vez tener más comodidades, y está bien. Si la comida no tienes que ir a buscarla a 50 kilómetros y la tienes al lado de casa, es mejor. Pero la comodidad de no hacer nada es antinatura. Totalmente. Entonces, a mí me fastidia mucho ver cómo el tratamiento que hay a la gente mayor es o la pastilla, como mucho, camine, o siéntese, ¿sabes estos banquitos que hay ahora de pedales? No, tienen que ser ejercicios mucho más completos. Y el ejercicio físico te ayuda a ser joven durante muchos más años. Sí. Incluso te ayuda a morir joven. Sí. Yo veo a mi padre, que es un señor que no para y sigue haciendo el mismo ejercicio y sigue dedicándole los domingos a lo mismo que le dedicaba cuando tenía 16 años y va camino de los 80 y es un toro. Pero es que de coco es un toro, claro. De energía es un toro. Y yo, que cené ayer con él, tengo al lado un señor de 50 años con unas ganas de que las cosas estén bien y de vivirlo de maravilla, y conozco otros familiares que tienen esa edad o menos, que su vida es estar sentados o ver la tele o ir de crucero, y hostia... Que no se siente identificado nadie. No, pero que todo eso también está muy bien. Que sí. Pero ¿qué somos? Coño, que somos animales. Sí. Somos mamíferos. Sí. Si no te mueves, tranquilos, tus extremidades pierden su función. Si parte de tu cuerpo pierde su función, el cerebro va pensando que parte del cuerpo se muere. Total, parte del cerebro no necesita seguir funcionando. Entonces, pero todo esto, mira, me conecta con lo mismo que hablábamos antes de los medios de comunicación. La pastilla hace que mucha peña que vive miles de kilómetros de ti y que no le importa una mierda tu salud, se forre. Sí. Entonces, si le podemos dar la pastilla, ¿cómo le vamos a recomendar ejercicio? Porque el ejercicio que se recomienda ahora por los mayores es caminar, y está muy bien. Caminando solo, si caminar creemos, o los médicos nos ayudan a convencernos de que es mejor para nuestra salud, hostia, pues igual caminar y es todavía mejor. No, caminar y pastilla. Claro. O caminar y descanso. El descanso tiene que ser mental, no solo físico. Y a veces tu descanso mental depende de que te agotes físicamente, de que te hayas cansado haciendo algo que es agradable, pues eso, salir al monte, trabajar con las manos. Sí que es fundamental. Trabajar con las manos. Mi padre, por ejemplo, que lo sigue haciendo y se lo notas, me dice, joder, de pierna está la hostia, de brazo está la hostia, de coco está la hostia. De hecho, fíjate, o sea, ahora están empezando en muchos países ya a quitar la tableta a los niños porque saben que no es lo mismo escribir para el cerebro que teclear. Es que no es lo mismo. Por supuesto. O sea, yo creo que eso, que muchas cosas que a lo mejor en este momento nos puede parecer que están siendo un problema, en el momento en que se está viendo que lo es, que tú puedas poner una solución, eso va a revertir. Se está volviendo al lápiz y al papel. Genial. Hemos estado en el ordenador, se ha visto que algo no va bien, pues venga, vamos a volver. ¿Por qué? Porque además el cerebro es tan plástico que se va a readaptar. O sea, ¿entiendes? Sí, mientras lo hagamos de una forma rápida. Porque claro, si dejamos de usar 2 dedos, en un momento determinado no tendremos 2 dedos por evolución genética. Pero si rápido se hace un cambio, el cerebro no va a prescindir de aquello que le vuelve a ser útil. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé, vamos a estar esperanzados. Hombre, que yo creo que eso es fundamental. Es la última conquista que tenemos que negarles a quien quieren vivir de nuestra desazón. Sí. Y es válido, Sí. pues nos podéis Vamos apretar todo lo que queráis, pero a mí la sonrisa no me la vas a quitar. No, porque si no la tengo yo, la vas a tener tú. Bueno, Gonzo. ¿Ha ido bien? Yo creo que... ¿Ha salido un espero poco que como sí, espero que pensabas? vaya bien el sonido, porque como grabamos con el móvil... Sí, yo creo que y sí. vamos a confiar en que Y sí. si no repetimos. Y si no repetimos. De verdad, muchísimas gracias. A ti, Yolanda. Encantada de haberte conocido. Igual, de verdad. ha O sido un sea, placer. de verdad, me hablaron muy bien de ti. Quien me habló confiaba plenamente. Y de verdad, muchísimas gracias, Gonzo. Pues nada, un gustazo. Gracias a todos. Que vaya bien.